Medicina. La química nos proporciona vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos que nos curan y protegen de las enfermedades. A ellos les debemos 1 de cada 5 años de nuestras vidas, y gracias a ellos podemos vivir cada vez en mejores condiciones hasta edades más avanzadas. Algunos medicamentos son sustancias de composición sencilla, como, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, yodo, bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, nitrato de plata, clorato de potasio, etc. Según la finalidad que persiguen, se distinguen diversas clases de medicamentos. Antibióticos. Inhiben o destruyen las bacterias y otros microorganismos. Antipiréticos. Reducen la fiebre. Analgésicos. Alivian el dolor. Antiinflamatorios. Reducen la inflamación. Los medicamentos pueden producir efectos secundarios no deseados, dependiendo de la persona que los toma, la presencia de otras dolencias o la contraindicación ante otros medicamentos. Por ello es importante no automedicarse. Los medicamentos solo se deben administrar bajo control médico. Por otra parte, el descubrimiento de nuevas moléculas químicas favorece la posibilidad de trasplantes de tejidos y de órganos, y las nuevas terapias genéticas. Las prótesis ortopédicas, las válvulas cardíacas, los órganos artificiales o el hilo quirúrgico están hechos de productos químicos de alta tecnología. Las jeringuillas, las bolsas para sangre y sueros, el esparadrapo, el alcohol, el agua oxigenada y la anestesia son productos habituales pero no por ello de menor importancia en nuestras vidas. Los avances químicos y la nanotecnología permitirán grandes avances en el futuro, pues permitirán la liberación controlada y automática en nuestro organismo de los fármacos que necesitemos. Además, el desarrollo de nuevos materiales permitirán el desarrollo de órganos artificiales y estructuras para prótesis. La química facilita la atención en el hospital. Una de las aplicaciones principales son los antisépticos y desinfectantes que permiten intervenciones quirúrgicas seguras. Los anestésicos son otra de las aplicaciones de la química en los hospitales que se han hecho imprescindibles en muchas intervenciones médicas. Se profundizó el estudio, a través de análisis químicos, de los principios activos contenidos en muchos vegetales para ser sintetizados y ser empleados como fármacos. La aparición de un antibiótico de mucha ayuda al género humano, tal como lo es la penicilina, revolucionó la medicina pues resultó de gran eficacia en el tratamiento contra una gran cantidad de gérmenes infecciosos, tales como los neumococos, los streptococos, el gonococo, el meningococo, el clostridium de tétano y la espiroqueta de la sífilis. Además del tratamiento de las enfermedades, la química ha permitido a la medicina tener mayor exactitud en cuanto a los diagnósticos de las mismas. Esto a través de pruebas y análisis químicos. En términos generales, lo antes descrito es solo una pequeña parte en lo que respecta a las aplicaciones iniciales de la química en la medicina. La química y los alimentos. Un alimento es toda sustancia no venenosa, comestible o bebible que consta de componentes que pueden ingerirse, absorberse y utilizarse por el organismo para su mantenimiento y desarrollo. Los alimentos tienen la siguiente composición. 1. Hidratos de carbono o sus constituyentes. 2. Grasas o sus constituyentes. 3. Proteínas o sus constituyentes. 4. Vitaminas o precursores con los que el organismo puede elaborarlas. 5. Sales minerales. 6. Agua. Por lo tanto, todo lo que comemos es una mezcla de compuestos químicos. Las industrias de alimentos como la Merck han desarrollado nuevos productos como flavoides, folatos y ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, para alimentos funcionales y suplementos alimenticios. También ofrece suplementos de vitaminas y minerales de los cuales Merck ha sido internacionalmente reconocido como un proveedor de primera calidad. Además, todos los productos son enriquecidos con enzimas, antioxidantes y preservantes, etc.
Los aditivos constituyen importancia en el valor de los alimentos procesados, ya que son empleados a alimentos más de 2000 aditivos alimentarios, colorantes artificiales, edulcorantes, antimicrobianos, antioxidantes, autorizados para usarse en los alimentos. La química en la guerra. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con el gas cloro que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. En 1917, los alemanes crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil y afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos y además se adhiere a la ropa y material de guerra. La aportación de la industria química ha sido fundamental en muchos campos, pero especialmente en el ámbito de la salud y la guerra. Más que nada la química fue un gran avance en la guerra porque hacía las cosas más sencillas para poder asesinar al enemigo con esto. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos. Para los científicos este fenómeno pone en riesgo el futuro de la humanidad. Se dice que el incremento de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima, y las emisiones de gases efecto invernadero han sido muy intensas a partir de la revolución industrial, momento a partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hizo intensa. Dentro de las consecuencias del calentamiento global la más significativa y notable sería el cambio climático. Esto implica una modificación en otras variables como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. Otro de los cambios sería el aumento del nivel del mar, fenómeno causado tanto por la expansión de las aguas, como por el derretimiento del hielo de las regiones polares, lo cual en un futuro podría causar la desaparición de algunas ciudades costeras. Por último el aumento de las regiones desérticas ya que las temperaturas elevadas contribuyen al desequilibrio de los ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad. La química es una disciplina que tiene mucha importancia en este tema, porque cuando se hace mención de las causas del calentamiento global, principalmente se señalan a los combustibles fósiles y gases invernadero como principales culpables. Es por eso que, con ayuda de la química se logra saber por qué estos combustibles en especial, no son benéficos, sino al contrario, le provocan un gran daño a la atmósfera de la Tierra. Y también por qué algunos gases son causantes de este efecto que provoca temperaturas altas en la Tierra. Alternativas para el deshielo de los polos 1. Prevención, pues es mejor evitar la generación de basura y desperdicios que tener que removerlos después de su formación. Un criterio muy utilizado es el llamado factor E, que se refiere al factor de impacto ambiental y se mide en función de la cantidad de desechos que se producen por cada kilogramo de producto obtenido. De acuerdo con este concepto, cuando por cada kilo del producto deseado se generan 5 kilos de productos laterales o desperdicio, entonces el factor es igual a 5, que es claramente inaceptable. En este contexto, si modificaciones posteriores conducen a un nuevo proceso con un factor E de 0,3, esto significa que el nuevo proceso genera 16 veces menos desperdicio que el proceso original. 2. Eficiencia energética. De ser posible, se sugiere llevar a cabo la síntesis química a temperatura ambiente y presión atmosférica para reducir el gasto en electricidad. Este factor es sumamente importante, sobre todo al considerar la velocidad con la que se están agotando los yacimientos de petróleo. En este contexto, es muy deseable el desarrollo de fuentes alternas de energía como son los biocombustibles, la energía solar, la energía eólica y las celdas, que utilizan hidrógeno como fuente de energía.
En particular, el Sol constituye una fuente prácticamente inagotable de energía, por lo que existe mucha actividad dedicada al desarrollo de sistemas químicos que permitan la conversión de la radiación solar en energía eléctrica. 3. Disolventes seguros, o de ser posible llevar a cabo la reacción de interés en la ausencia de disolvente. En efecto, los disolventes representan muchas veces el componente más ostensible en una reacción, de manera que al reducir su uso se tiene un sistema más práctico y que genera menos desperdicio. Además, muchos disolventes son tóxicos, inflamables o corrosivos cuya volatilidad provoca además la contaminación del aire, del agua o el subsuelo. Así pues, la aplicación de metodologías como la maceración, el uso de microondas, y de iones líquidos constituye una alternativa muy útil que evita el empleo de disolventes contaminantes. En este contexto, el agua sigue siendo un disolvente muy abundante, barato e inofensivo, que debe utilizarse siempre que sea posible.